Muy buenas tardes, hermanos. Bueno, en esta hora tengo la idea de continuar con ustedes una breve reflexión acerca de las enseñanzas que hay en la vida del rey David para nosotros. Habíamos visto vez pasada que era muy llamativo como se lo llamaba a él, un hombre conforme al corazón de Dios. Dijimos que eso nos desafiaba a nosotros y nos animaba a poder seguir su ejemplo. Creo que la vida de David es una vida que sobre la cual debiéramos meditar y aprender mucho. Y hablamos que íbamos a denotar 4 días en la vida del rey David que nos iban a mostrar por qué este hombre, un hombre normal, pero con un corazón tomado de la mano de Dios, podía ser llamado que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vimos allí el día de su llamado, en la historia de su vida, el día de su llamado, un día caracterizado por la humildad y por la responsabilidad que él tenía en las pequeñas cosas, donde Dios después lo iba a llamar de ahí para darle cosas mayores. Luego consideramos el día de la batalla, un día en el cual él también mostró con valentía y mostró fe. Por eso fue llamado grande en el pueblo de Israel, porque él peleaba todas sus batallas poniéndose adelante, porque era un hombre valiente, pero también apoyado en su fe y no en su propia fuerza. Y hoy quisiera compartir con ustedes 2 días más en la historia de la vida de David, esperando que esto sea de edificación para nosotros. Y vamos a ir ahora a leer algunas porciones en la Escritura, en el primer libro de Samuel, y vamos a considerar también un día difícil en su vida. Fue el día de la prueba. Sin dudas que cada uno de nosotros le toca pasar por días de prueba. Y bueno, David nos deja un ejemplo de lo que ha sido su prueba. Y vamos a comenzar leyendo, son varios pasajes con la idea de dar una pincelada de lo que él vivía y de lo que le tocó enfrentar en ese tiempo. Vamos a ir al capítulo 18 del primer libro de Samuel. Vamos a leer primeramente en el versículo 6. Y dice allí: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Recuerden, venían del día de la batalla donde David había terminado con ese paladín con Goliat. Versículos 28 y 29. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Capítulo 19, versículo 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Capítulo 20, versículo 31. 20, versículo 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firmes ni tu reino, decía Saúl a su hijo Jonatán. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David.
capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Capítulo 24, versículo 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Versículo 9. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra el Señor, contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Leamos capítulo 26, versículo 9. Y dice: y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Versículo 12 dice: se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Versículo 22. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y podemos leer el 25 también, que dice: y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Terrible el día de la prueba en la vida de David, un hombre que se había puesto a disposición del rey, un hombre que, tomado de la mano de Dios, había terminado con la vergüenza de Israel enfrentándose al filisteo, un hombre fiel que procuraba el bien de su rey, pero por envidia perseguido, por envidia desterrado. Dice que él fue a la cueva de Adulán y allí fueron sus parientes. O sea, había venido el mal no solo a él, sino a su familia, a toda la casa de su padre. Dice que estaban sus hermanos y sus padres, porque claro, el rey sin dudas quería matar a todos. Y uno podría decir: qué situación, ¿no? Qué injusticia. Ustedes saben, dicen que una de las situaciones de estrés más grande que puede vivir una persona es vivir prófugo. Dice que muchos de los prófugos se terminan suicidando o terminan entregándose porque no soportan la presión de vivir escondidos. Así vivía David. Y uno tiene mucho para aprender, ¿no? Porque uno ve en David dos cosas. En primer lugar, sujeción a la palabra de Dios.
sujeción a la palabra de Dios, porque él temía a Dios. Él no iba a alzar su mano contra algo que Dios había bendecido. Sabía que Saúl no estaba obrando bien. Sin embargo, él pudo separar las cosas y entender que no era su lugar el juzgarlo. Su lugar era el defenderlo, el servirlo, el poder estar a disposición del rey, porque Dios le había levantado para eso. Y en segundo lugar vemos constancia, porque duró mucho tiempo esta persecución. Y no solo que duró mucho tiempo, sino que él tuvo muchas oportunidades de poder terminar con este sufrimiento por el cual él estaba pasando. Muchas veces buscamos nosotros salir de la prueba, huir de la prueba. Pero sin embargo la prueba perfecciona. Y es acá donde vemos a un David sujeto, un David constante, que logró esperar en Dios durante el tiempo de la prueba. Dejó que la prueba hiciera el trabajo. Esto es lo que le daría a él un temple distinto a lo largo de los años. Dicen que el reinado de Israel, el tiempo de mayor esplendor que tuvo, fue el tiempo de David. Fue donde más se conquistó, donde más batallas se ganaron. Esas pruebas habían hecho algo importante en el carácter de David. Y esto nos invita a nosotros, hermanos, a que entendamos muchas veces que las cosas no salen derechas de primera mano como quisiésemos, pero que Dios, sin embargo, muchas veces a través de las distintas pruebas, de los distintos tiempos de espera, Dios hace la obra. Vemos allí muchos jóvenes que quieren tomar el lugar de los que les preceden. Eso podría haber pensado David, diciendo, bueno, este loco de Saúl ya está, ya lo paso a otra mejor vida, ¿no? Como quien dice, y yo me encargo porque yo sé que estoy tomando la mano de Jehová. Pero no fue ese el caso. David supo esperar los tiempos como Dios quería que los espere. Y ese fue la prueba de la templanza del corazón de David. Así que, mis queridos hermanos, cuando nos encontramos ante una prueba, cuando nos encontramos ante una situación difícil, sepamos esperar en la mano de Dios. Y esto hay que decirlo con temor, porque no es fácil estar en una prueba. Pero, sin embargo, sí podemos tener la certeza de que el creyente en algún tiempo será probado y que saliendo y habiendo terminado la prueba, su vida será mejor, porque la prueba trae un fruto de parte de Dios que es para edificación. Vamos a ir al último día en la vida de David, ¿no? Y es un día que todos recordamos como un día oscuro en su historia, ¿no? Es el día del pecado. Y el relato bíblico nos lleva al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 14. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido con él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no hubo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré
de la mano de Saúl. Y te di casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. A la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de tu Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tremendo el día de la prueba, tremendo el día en cual los ojos de Dios tuvieron que ver semejante pecado. Y qué llamativo, ¿no? Muchas veces lo que el hombre hace en secreto, sea bueno o malo, Dios lo expone en público, ¿no? Pareciera que si el pecado es secreto, el castigo es público. Y si el favor a Dios, si el hacer la voluntad de Dios es secreta, la honra es pública, ¿no? Porque cuando uno hace en lo secreto, Jehová recompensa en público. Y cuando uno peca en lo secreto, muchas veces Dios también expone en público ese pecado. Y eso era lo que le había pasado a David. Todos conocemos el hecho de él, que no había ido a la batalla, que estaba en la terraza de su casa y que vio a Betsabé y que la quiso tomar y la tomó. Bueno, y conocemos toda la historia, ¿no? Esto también nos ayuda un poco a entender que si bien David fue conforme al corazón de Dios, David también pecó, y ratifica la palabra, porque si no David podría haber sido alabado como un Dios, pero David fue un hombre con pecado. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 10, ¿no? Que no hay justo ni aún uno. David tampoco lo fue. Pero hubo algo en la vida de David importante, hubo algo que marcó la diferencia, y tiene que ver con el arrepentimiento que él mostró, ¿no? Él mostró arrepentimiento de lo que había hecho, pero también mostró confesión del pecado. Hay un salmo muy hermoso y conocido, que es el Salmo 32, donde quisiera que me acompañen también un poquito en la lectura. Dice allí el Salmo 32, versículo 3 al 5: mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y fíjense el versículo 5, qué cambio, ¿no? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿no? Y allí el profeta Natán le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, porque él había confesado. Entonces, el aprendizaje que tenemos de ser conformes al corazón de Dios es confesar, es arrepentirnos de nuestro pecado y blanquearlo delante de Dios, decirle, Señor, ¿cómo he pecado en esto? Y ponernos a disposición de Él. Fíjense que David sabía las cosas que estaban bien y las que estaban mal.
David era un hombre que juzgaba entre el pueblo. Por eso Natán le lleva el caso este, que era como una imagen para que él reconozca de lo que había pasado con el caminante que iba y que el rico tomó la oveja del pobre. Bueno, eso fue lo que hizo David. ¿Eh? A los ojos de Dios hizo exactamente eso. Y el mismo David dijo, este es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 veces, cuadruplicada. ¿Eh? ¿Qué había pasado en el corazón de David? Bueno, se había distraído, había dejado su carne a la rienda suelta, lo que vamos a hacer cualquiera de nosotros. Pero ¿saben qué fue lo importante? Que él se arrepintió y confesó su pecado. Y su pecado fue remitido, su pecado fue llevado lejos, fue quitado del medio. Cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados son quitados de en medio. La imagen es la de aquel macho cabrío que se llevaba al desierto, ¿no? El pueblo de Israel en el día de la expiación. Había 2 animales. Uno se sacrificaba, pero sobre el otro se ponía la mano, se confesaban los pecados de todo el pueblo y ese animal era llevado al desierto. Se remitía el pecado, se enviaba. Y eso es lo que Dios hace con las personas que conforme a su corazón confiesan y se arrepienten. Confiesan es porque dicen lo que hicieron, reconocen yo pequé, y se arrepienten es porque dicen no voy a pecar más. Así que, queridos hermanos, cuánto tenemos, ¿no?, para aprender de la vida de David. Así que tenemos que aprender a ser humildes y responsables en las pocas cosas que nos ponen, como en ese día del llamado. Tenemos que estar preparados para que Dios nos llame, tomar las tareas que Él nos va dando para ir creciendo, para que nuestra vida vaya siendo en un franco crecimiento hacia cada vez hacer de una manera más acabada la voluntad de Dios. Tenemos que ser valientes y tener fe, porque vivimos días complicados y hay que ser valiente para dar testimonio ante los incircuncisos espirituales, como la figura de ese Goliat, ¿no? Hay muchos Goliat dando vueltas hoy en día, quizás Goliat más ideológicos y no tan físicos. No van a venir a pegar con las manos, no van a venir a pegar con los conceptos. Entonces ahí es donde tenemos que ser valientes y tener fe, ser constantes y estar sujetos en el tiempo de la prueba. Y la constancia, ¿no?, algo que no comenté, pero que me gustaba decirlo. La constancia es cuando no permitimos que alguien de afuera nos mueva de nuestra posición. Por eso dice la palabra ser firmes, estar firmes y constantes. Está constante aquel que no permite que otro lo mueva de donde tiene que estar. Tenemos que ser constantes, no como los amigos de David le decían, matalo a Saúl, mirá, lo entregó en tu mano. No, pero él estaba constante en ese temor de Dios, sujeto a Dios. Así que cuando venga el día de la prueba, acordémonos de esto, de estar constantes y sujetos a Dios, esperando que Él haga la obra. Y por último, confesión y arrepentimiento ante el pecado, porque todos pecamos muchas veces, pero si confesamos nuestro pecado, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y quitarnos toda la maldad. Así que, hermanos, como David es un ejemplo de un hombre conforme al corazón de Dios, que podamos nosotros seguir sus pasos, sus ejemplos, para nosotros también agradarle. Hoy tenemos aún una posición de privilegio por sobre David, que conocimos a Cristo. David lo profetizaba, David lo tenía en el corazón, pero no lo llegaba a materializar. Nosotros sí, nosotros hemos llegado a acercarnos a Dios por la obra de Cristo. Así que el poder del Espíritu nos ha de ayudar para que podamos ser agradables a Dios en todo. Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos en nuestra debilidad a serle útiles y agradables.